Muy bien, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con esta segunda sesión desarrollando nuestro curso de la estadística aplicada para los negocios. En esta segunda sesión vamos a tocar uno de los temas apasionantes dentro de la estadística: la organización de los datos, en este caso cualitativos, y los cuantitativos discretos. Para esto entonces vamos a señalar nuestro logro de sesión. Vamos a indicar de que al término de la clase ustedes van a ser capaces de organizar los datos cualitativos o los cuantitativos discretos para interpretarlos con asertividad en situaciones reales de la vida cotidiana. Así es, de eso se trata: adquirir el conocimiento para poder resolver situaciones problemáticas que podamos encontrar en el día a día. Para poder organizar los datos que podamos encontrar a través de un cuestionario, a través de una encuesta, a través de un test, hay que tener en cuenta algunos detalles importantes que manejamos en la estadística. Esto es las frecuencias, ¿no? Para poder elaborar una distribución de frecuencia, para poder elaborar una tabla de frecuencias. Entonces, cuando hablamos de esto, la información suelta que tenemos o la que tenemos escrita en cuestionarios, en encuestas, hay que organizarlas. Entonces, para organizarlas normalmente hacemos una base de datos y a partir de esta base de datos lo vamos pasando a tablas de frecuencias, donde vamos a tener la data organizada, ordenada, ¿no? Y ya es posible de hacer también las interpretaciones que el caso amerita. Cuando hablamos de la frecuencia absoluta simple, a quien lo representamos con el F minúscula, estamos hablando del número de veces que se repite un dato relativo a la variable. O sea, cuántas veces se está repitiendo ese dato. Y lo que es cierto es que la suma de todas las frecuencias simples siempre va a ser igual a n. ¿Y n qué cosa es? N es el tamaño de la muestra, el total de los datos que hemos encuestado. ¿De acuerdo? Ese es el tamaño de la muestra. Ahora, es importante señalar que la suma de todas estas frecuencias es igual, insisto, al tamaño de la muestra, donde n es el número de elementos o tamaño de la muestra, y este i indica, ¿no?, el número de fila al cual se le está asignando un determinado valor. También tenemos la frecuencia relativa o porcentual. Esta frecuencia relativa o porcentual va a depender de la frecuencia absoluta, porque es el cociente que hay entre la frecuencia absoluta y el total de datos o el tamaño de la muestra. Entonces el h sub i es igual al f de i entre n. Recuerda que el h sub i es la frecuencia relativa y el f sub i es la frecuencia absoluta. N es el tamaño de datos. Esta frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. Siempre. O sea que si por ahí te sale un valor mayor al 1 o un valor negativo, eso es imposible. La suma de todas las h's, de todas las frecuencias relativas, siempre va a ser igual a 1. Y ese 1 porcentualmente equivale al 100%. ¿Ok? Por ejemplo, imaginemos que el F1 es igual a 12, el F2 es igual a 8 y el F3 es igual a 20. Si sumamos estos tres valores, entonces el tamaño de la muestra es igual a 40. Entonces, si yo quiero el H1 será F1 entre n, reemplazo entonces 12 entre 40, eso me da 0,3, que equivale al 30%.
El H2 es el F2 entre N, esto es 8 entre 40, eso es 0,2, lo que quiere decir 20%. El H3 será el F3 entre N, eso es 20 entre 40, 0,5, que equivale al 50%. Si nos damos el tiempo de sumar los decimales 0,3 más 0,5 más 0,2, eso me da 1. Si lo hacemos porcentualmente, pues acá tengo 30 más 20%, 50% más el otro 50%, completamos el 100%. Son propiedades que tú tienes que recordar, ¿de acuerdo? Recordar cuando tengamos que construir o interpretarnos algunas tablas más adelante. La frecuencia absoluta acumulada lo único que hace es acumular, ¿no?, todos los valores que van apareciendo en la frecuencia absoluta simple. Entonces, el acumulado 1, por ejemplo, es igual a la frecuencia simple 1. El acumulado 2 es la suma de las dos frecuencias simples acumuladas. El acumulado 3 es la suma de las tres primeras frecuencias absolutas simples. Y si vamos al último acumulado, el último acumulado, como pueden ver, considera a todas las frecuencias absolutas simples. Como es una suma, significa que el último acumulado siempre va a ser igual al tamaño de la muestra. Lo mismo ocurre cuando hablamos de las frecuencias relativas acumuladas, el H sub i. Vamos acumulando entonces sucesivamente los diversos valores que van apareciendo. El H1 acumulado es igual al H1 simple. El H2 acumulado es la suma de los dos primeros frecuencias relativas simples. El H3, como pueden ver, es igual al H1, H2 más H3 minúsculas o las relativas simples. Y el último, como suma todas, se entiende que todas es igual a 1 o al 100%, ¿no? Según lo que esté utilizando, sean decimales o sean porcentajes. ¿De acuerdo? Ahora bien, estos son los detalles que tenemos que conocer con respecto a las frecuencias. Ahora veamos un ejemplo. Aquí aparece una encuesta que se ha realizado a un grupo de 20 alumnos. ¿Sobre qué ha sido? Sobre las notas de los alumnos en el curso de física. Como ustedes pueden ver, se fueron a preguntar a 20 alumnos sobre sus notas y en un papel ustedes tienen esos valores. Pero como ven, no está organizada, ¿no?, en ninguna tabla y no se pueden hacer las interpretaciones correspondientes. La idea es organizar en una tabla de frecuencias y vamos a determinar la cantidad de alumnos que tienen menos de 15, el porcentaje de alumnos que tienen un mínimo de 16, el porcentaje de alumnos que tienen a lo más 17 en el curso de física, el porcentaje de alumnos que tienen de nota 13 a 16 en este curso de física. ¿Cómo los organizamos? Hay que ordenar los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar, ojo, la tabulación correspondiente. Para esto utilizamos la técnica de las marcas o las tarjas. Evidentemente, cuando se tiene 20 datos, no es necesario. Pero la estadística no trabaja con 20 datos. Te puede trabajar con 100, 200, 300, más de miles de datos. Entonces ya va a ser necesario, si es que queremos hacerlo manualmente, utilizar las tarjas o marcas para que no haya error. En una primera columna de la tabla colocamos, ojo, en forma ordenada las notas. Y las notas iban desde 12 hasta 18. La tabulación es colocar las marcas. Había un 12, por cada 12 coloco un palote. 13, 3 palotes, 14, 2 palotes, 15, 5 palotes. Y bueno, como acá hay un solo palote, su frecuencia será 1. Como acá hay 3 palotes, su frecuencia será 3. Como acá hay 2 palotes, su frecuencia será 2. Y como acá hay 5, su frecuencia será 5. Sucesivamente vamos completando esa información. ¿Ok? Recuerda que la suma de todas las frecuencias es igual a 20, que es el total o el tamaño de la muestra. Para calcular la frecuencia relativa, recuerden qué es lo que hacemos. Para calcular el H1, por ejemplo, como acá yo veo 1, lo divido entre el total, que es N. 1 entre 20 es 0,05, en decimales 5%. ¿Ok? El H3 es, el F3 es 2 entre 20, y 2 entre 20 es 0,10, 10%.
El H5, 1, 2, 3, 4, 5, será 6, ¿de acuerdo? 6 entre ¿cuánto? Entre 20. Entonces 6 entre 20, 0,3, eso es 30%. Entonces ya determinamos las frecuencias relativas simples. A partir de estos dos ya podemos determinar los acumulados. Eso es más sencillo, ¿verdad? Los acumulados, por ejemplo, para el caso de las Fs, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Las F mayúsculas se suman, mira, bien sencillo. La primera se repite, ahí está, el 1 se repite. Luego, para seguir acumulando, tengo que sumar el 3. Entonces yo le voy a sumar, ojo, el 3. Y 1 más 3 me va a dar ¿cuánto? 4. Entonces voy utilizando la técnica del zigzag para ir acumulando. 4 más 2, pues eso me da ¿cuánto? Me da 6. 6 más 5 me da 11. 11 más 6 me da 17. 17 más 2, 19. Más el 1, 20, que es el tamaño de la muestra. Observe que el último acumulado es igual a 20. Lo mismo pasa, jóvenes, lo mismo pasa en el caso de las H. La primera se conserva, 5% o 0,05. Le voy a sumar el 0,15 y me da 0,20. Le sumo el 0,10 y me da el 0,30. Le sumo el 0,25 y me da el 0,55. Y el último es igual a 1. Esa es la manera de obtener, ojo, las frecuencias acumuladas, tanto absolutas como relativas. ¿Ok?